Buenos días a todos y a todas. Déjenme manifestarles mi enorme alegría por estar aquí. Gracias por venir. Gracias a COSAJO, que ya somos amigos desde hace tiempo y que me alegra estar en el nacimiento de esta iniciativa tan importante de este centro de formación. COSAJO tiene ya tanta historia que cuando se fundó yo tenía apenas 11 años. Se puede calcular mi edad por el tiempo. Y ha hecho tanto bien en toda esta zona que para mí es una enorme alegría estar en este lanzamiento del primero de los cuatro ejes de COSAJO, ¿verdad? Que es el de educación. Y me pidieron que hablara en muy poquísimo tiempo. Ayer tuve que quitar la mitad de diapositivas para ajustarme al tiempo de 45 minutos, una hora. ¿Cuáles son las tendencias de la educación en América Latina, el Caribe y en Guatemala? No se puede hablar de educación si no se parte de la realidad de un mundo globalizado. Todos ustedes han oído hablar de la globalización. Estamos en un mundo globalizado. En realidad la globalización comenzó con Américo Vespucio cuando le dio la vuelta al globo. Pero hemos oído hablar de la globalización y casi siempre en términos negativos porque le ponemos el adjetivo globalización neoliberal. Sin embargo, la globalización tiene algunos aspectos positivos, ustedes lo saben. No voy a estar preguntando porque tengo poco tiempo, pero entonces ustedes me siguen. Por ejemplo, las tecnologías de comunicación. Esto marca una globalización totalmente diferente. Todos nos enteramos ayer del problema que hubo en la San Carlos, en Guatemala. Todos nos enteramos del viaje de Nancy Pelosi a Taiwán que puso enojado a los chinos. O sea, estamos perfectamente comunicados. Y la pandemia que acabamos de vivir es la primera pandemia en la historia del mundo donde la vivimos en tiempo real. Sabíamos que se contagió de COVID el presidente Trump y el presidente López Obrador y después el presidente Yamatei. Qué alegre, dijeron algunos, qué alegre, ¿verdad? Pero en fin, no es para tanto. Pero la comunicación nos llevó a esto, ¿verdad? En salud. O sea, antes la media de vida era 45 años, ahora mi mamá tiene 89. O sea, la salud, o sea, la penicilina resolvió muchas de las enfermedades. El transporte, o sea, uno puede viajar de Guatemala a Europa en 8 horas, más cerca que ir de aquí a Huehuetenango. Entonces, toda esta globalización tiene sus aspectos positivos. Ha habido mayores procesos de interrelación entre las culturas. Ahora ya hay de todas partes y en todas partes, ¿verdad? Un meme que me encanta para darnos cuenta de esta interrelación de culturas. Miren, en Francia del 78, el equipo de fútbol, todos blancos. Francia 2018, ¿verdad? Es toda la migración africana que llegó a Europa, ¿verdad? Eso no es efecto del cambio climático, sino es un chiste, ¿verdad? Pero la idea es cómo esto ha funcionado. Entonces la globalización tiene aspectos positivos. El gran problema, algunos dicen, el único problema de la globalización es que no llega a todos y a todas. Parece que se les olvidó el 90% de la población. Todas esas ventajas están para los que tienen, para un 10% de la población que tiene acceso. El resto está olvidado. Y en los últimos años hemos visto la crueldad de la pobreza. Yo le preguntaba ayer a Enrique y me decía que aquí, igual que en Camotán y Jocotán, hay una desnutrición infantil altísima. No hay derecho que un país tan rico como Guatemala tenga 1 de cada 2 niños desnutridos. No hay derecho, ¿no? Entonces, mucha gente la pasa mal. Con el aumento de la gasolina, aumentó el frijol, el maíz, todo la pasa mal. Hay una ciudad en América del Sur que se llama Quito, que está llena de grafitis. Yo le llamo la ciudad de los grafitis. Y ahí encontré este grafiti. Decía, la situación está tan mal, que si mi mujer se va con otro, me voy con ellos. ¿Verdad? O sea, para decir lo duro que es realmente esta situación. Entonces nos encontramos que esta globalización ha hecho que América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, no la más pobre. La más pobre es el Sahara subsahariano, pero es la más desigual. Guatemala es uno de los países más desiguales del mundo. Ustedes sabían que Guatemala es el país, creo que del mundo, con mayor número de helicópteros de acuerdo a su población, con el porcentaje de la población. Es decir, que hay unos que tienen muchísimo y hay otros que no tienen nada. Entonces la desigualdad es enorme. Y entonces hay pobreza no porque no haya recursos, sino porque hay desigualdad. Y lo que se llama la copa de champán, lo que dice es que el 20% más rico tiene el 82% de la riqueza del mundo. Y el 20% más pobre tiene el 1.4% de los ingresos.
El siguiente 20% tiene 2.3, es decir, que serían 3.7, el 40% de la población. Este en realidad es un dato pornográfico que afecta fundamentalmente a los niños, como pueden ver la gráfica arriba, empresas que hacen el trabajo de los niños y también a las mujeres, como sectores muy golpeados de la sociedad. Por eso decimos que hay una correlación entre pobreza y género, entre pobreza y falta de educación. Por eso qué bueno que el eje primero de COSAJO sea la educación, porque realmente hay una relación directa que afecta a las mujeres y a los niños. Miren en la gráfica lo que le toca a un hombre subir para ir al éxito y lo que le toca a una mujer, muchísimo más complicado. Muchas de las mujeres que están aquí, antes de venir aquí, tuvieron que hacer comida, dejar comida para el almuerzo, los hombres no hicimos nada. Hay una diferencia en la sociedad tremenda con respecto al hándicap de las mujeres. Dice, para colmo, la pobreza es femenina. Naciones Unidas habla, la pobreza tiene el rostro de mujer, la invisibilización de las mujeres en el tema social, la feminización de la pobreza. Entonces, este mundo globalizado es injusto y ataca fundamentalmente a estos dos sectores. Otro eje era el del medio ambiente. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, una de las pocas personas con una ética incuestionable en América Latina, dice, tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua y la agresión al medio ambiente no es la causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Estamos acabando con el mundo. Hay gente que todavía no lo cree. Yo, si tuviera tiempo, les pasaba un video de Asunción, la capital de Paraguay, que es la capital más caliente del mundo, que la gente cocina huevos en el asfalto. Pone el sartén y echa huevos y se cocina. La crisis de calor que hubo en Europa es muy fuerte. Miren cómo ven algunos pintores y caricaturistas esta crisis ambiental. Estamos terminando con la naturaleza, estamos terminando con las flores. La tala de árboles es terriblemente complicada y está haciendo estos problemas de sequía tan fuertes. La tala de árboles con el papel que hace que terminemos con la naturaleza. Los bosques de la Amazonía, que es el pulmón más grande del mundo, se están acabando, y los bosques en general. Bueno, digamos Petén, que dice que diariamente se pierde el equivalente a 7 campos de fútbol. La contaminación, hay ciudades de inversión térmica donde ya no se puede realmente vivir. El tema de las guerras nucleares, las fábricas, todo eso que produce la contaminación. Y lo peor es que hay 20.000 cumbres para esto y no resuelve nada. Las soluciones son parches. Es un parchecito para que no veamos el problema y poner esto. Estamos en una bomba de tiempo tremenda. El mundo estamos destruyéndolo y estamos creando un cambio climático tan fuerte que cada vez lo vamos a sentir. Ustedes más, que están en lugares que son tan calientes como el oriente de Chiquimula. Entonces, esto es un tema, por eso es bueno que COSAJO haya puesto este otro tema junto con el de educación, porque es fundamental. La tierra no está muriendo, está siendo asesinada. A eso se le llama el ecocidio. Una vez en una conferencia con profesores le digo, ¿qué es homicidio? Matar a otros. ¿Qué es suicidio? Y sale un profesor, matar a un suizo. No, suicidio es matarse a uno mismo y ecocidio es matar a la tierra, que es lo que estamos haciendo. Entonces, este primer punto era porque no podemos partir en educación sino de la realidad. En segundo lugar, lo que yo les invito es repensar el rol que como educadores debemos jugar en la sociedad. Y cuando veo educadores no me refiero solo a maestros. Un líder cooperativo es educador, una persona que trabaja en la universidad, en grupos de jóvenes. Es decir, va más allá del proceso educativo. Y entonces, al repensar este rol, nos debiéramos nosotros preguntar, ¿qué nos corresponde hacer como educadores y educadoras en la Guatemala del siglo XXI? La pregunta más directa sería, ¿qué les corresponde hacer a ustedes en la Chiquimula del siglo XXI, en el oriente de Guatemala del siglo XXI? Y entonces llegamos a la conclusión que nos dijo Elder y que nos dijo Juan Carlos en sus intervenciones. La educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. Esta es una traducción de un texto de Mandela. Seguramente la palabra armas no es porque suena muy a guerra. Tal vez la educación es el instrumento más poderoso que tenemos para cambiar el mundo. Y tenemos que cambiar el mundo. Ese es el papel y el rol de la cooperativa COSAJO y las demás cooperativas del país de Micoope. Necesitamos cambiar el mundo porque la globalización ha hecho un mundo que no es el mundo que uno quisiera tener. Veamos cómo es este mundo según Quino.
Entonces la globalización ha hecho un mundo que no es el mundo que las cooperativas quieren, no es el mundo que nosotros queremos. Y para cambiar el mundo necesitamos la educación como solución en el imaginario social. La educación es la solución en el imaginario nacional. Insisto, las dos personas que me antecedieron hablaron de esto. La gente piensa, si mi hijo va a la escuela va a mejorar. La educación es una vía para el buen vivir. La educación es la herramienta principal y el bien colectivo más importante para superar la pobreza y el desarrollo. Y por eso se sacrifican tanto. Si algo debemos agradecer a nuestros padres es el esfuerzo que hicieron para que nosotros fuéramos a la escuela. Porque ellos estaban convencidos que yendo a la escuela van a tener una mejor vida. Vamos a ver que eso no funciona. Porque se están yendo cada día miles y miles de gente a los Estados Unidos. Porque no tienen esa oportunidad. Y la razón es esta. Miren, América Latina alcanza ahora su mayor grado de escolarización, justamente cuando acumula la mayor cantidad de empobrecidos. Parece una contradicción. Si la educación es la herramienta para salir adelante, para dejar la pobreza, ¿por qué tenemos más educación en Guatemala y la pobreza aumenta? Fíjense los datos. En preescolar ya el 51% de la población va. Primaria llegamos al 93%, lamentablemente en los últimos años ha vuelto a bajar como al 80%. Secundaria 62% y el alfabetismo en América Latina es del 11%. Entonces la pregunta es, ¿por qué si aumentamos la escuela no baja la pobreza? Alguien podría decirme, solo voy a hacer esta intervención porque no tenemos tiempo. ¿Por qué? Decíamos, la educación es la herramienta para vivir bien. Segundo, hemos dado los mayores pasos para cobertura en educación y sin embargo hay más pobreza. ¿Cuál es la razón? ¿Alguien la tiene rápidamente? No hay oportunidades. ¿Perdón? No hay oportunidades. Falta de oportunidades, una, muy bien. No es la más importante, pero no, es muy importante, pero no es la que da respuesta exacta. Claro que no hay oportunidades y entonces gente no llega a la educación, pero aquí lo que está diciendo es que las oportunidades han aumentado en América Latina. Y a pesar de que más niños van a la escuela, niños y niñas, hay más pobreza. ¿Alguien tiene otra idea? La cultura. Por temas culturales, perfecto. No es la que yo espero, pero está bien. ¿Cómo? Causas estructurales, sí, perfecto. Mira, ya para ir más rápido. La ambición de los más grandes por hacer dinero. La ambición de los más grandes. Pero la respuesta exacta, más sencilla de esto, es que la educación no responde al desarrollo de la pobreza porque no es una buena educación. Esa es la razón. La educación en América Latina es muy pobre. Y entonces, este centro que van a hacer aquí, de aprendizaje, lo que quiere es cambiar este tipo. Miren el círculo vicioso de la educación en América Latina, que lo dice Rosa María Torres, una ministra de Ecuador. El alumno pobre tiene una familia pobre, en una escuela pobre, servida por docentes pobres y que logra previsiblemente resultados escolares pobres que son atribuidos a la pobreza de los pobres. Mira qué fuerte, ¿eh? Es el círculo vicioso de la pobreza. No sé qué pobre más hay que decir ahí, ¿verdad? Es decir, la educación es pobre. Y por eso tenemos que la gente sale de la escuela y no sabe nada. Es increíble. Los profesores de la universidad que están aquí no me dejarán mentir. Llegan a la universidad sin saber leer y escribir, que era lo que tenían que aprender en primer grado de primaria. Y entonces hacen cosas como lo que le pasó a esta Miss Panamá. Seguramente ustedes lo han visto esto en los videos. Vamos a ver aquí donde me aparece. Ocupación inútil. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los globalización y hemos visto que necesitamos cambiar el mundo porque la escuela no lo ha hecho. Entonces, para que estemos claros un poquito cuáles son las tendencias de la educación en América Latina. Voy a decir 7, 8 tendencias para que vean. Lo primero es que se invierte poco en educación, a pesar de que se está convencido mundialmente que la educación produce democracia y desarrollo. Invertimos poco, por eso esta iniciativa de COSAJO es fantástica, es invertir en formación y en educación, porque en general en América Latina se invierte poco. Ni siquiera con la pandemia se han podido arreglar los colegios en este país.
Entonces, para eso debemos investigar la relación entre educación y pobreza. ¿Cuál es la solución? ¿Es educar para aliviar la pobreza o aliviar la pobreza para poder educar? ¿Qué hay que hacer primero? ¿Dejar de que sean pobres para que puedan ir a la escuela? O ir a la escuela para que dejen de ser pobres. Podríamos pasar horas discutiendo esto. Lo cierto es que la pobreza genera menos educación y la falta de educación impide salir de la pobreza. Son fenómenos que van exactamente juntos. Si vemos el país mejor en educación que es Finlandia, tiene los dos elementos. Invierte en desarrollo, invierte en educación. De tal manera que los profesores son los mejores pagados de Finlandia. Miren, la inversión en Guatemala es la más baja de América Central. La inversión diaria en Guatemala por niño es de 5.10 frente a Costa Rica, que es 35.20, que es el más alto. Entonces, no estamos invirtiendo en educación. UNESCO dice que hay que invertir el 7%. Guatemala no llega ni al 3% en inversión en educación, y eso que incluye todo el sistema educativo, incluyendo la Politécnica. Entonces, la solución de este primer punto es que la educación sola no cambia el país. Pero el país no va a cambiar si no cambia la educación. Es un fenómeno dialéctico intrínsecamente unido. Hay que invertir en educación para lograr desarrollo, pero hay que invertir en desarrollo para mejorar la educación. Eso exige aumentar y ejecutar bien la inversión en educación. Entonces, la primera tendencia es que no estamos invirtiendo suficientemente. Aparte que lo que se invierte no tiene calidad, como acabamos de ver. En segundo lugar, los pobres siguen teniendo menos oportunidades educativas. De ahí la razón de ser de esta cooperativa y de las cooperativas en Guatemala, llegar a los que más lo necesitan. O sea, no es lo mismo una escuela en Chiquimula que una escuela en Olopa o en una aldea más lejana todavía. No es lo mismo, o sea, lo que se invierte. No es lo mismo la capital que Chiquimula. No es lo mismo la zona 15 que la zona 7. O sea, hay una estrategia donde los pobres siguen teniendo menos oportunidad educativa. 47% de los jóvenes menores de 17 años están fuera del sistema educativo. Es demasiado, es casi el 50%. Y eso le llaman deserción escolar. Es mal dicho. Deserción es cuando uno voluntariamente deserta. Esta es una expulsión del sistema. El sistema expulsa a los más pobres. El sistema los excluye automáticamente. Y hay que buscar cómo llegar a la justicia. La igualdad no es lo mismo que la justicia. Miren la diferencia. Igualdad es dar a todos lo mismo. Justicia es dar a cada quien lo que necesite. Una vez un maestro muy atento, así como están ustedes ahorita, me dijo, pero ¿se ha fijado una cosa de esta gráfica? No le digo cuál es. En los dos lugares están fuera del estadio. La verdadera inclusión debían estar dentro del estadio, no solo remediar esas causas de los pobres. El sistema entero tiene que cambiar para que haya justicia. Tercera tendencia, los docentes no son considerados como parte de la solución, más bien son considerados como parte del problema. A los docentes les echamos la culpa de todo, aunque ellos son víctimas del sistema. Y la formación, cuando se aplica, se hace sin seguimiento. Por eso, una vez más, celebro esta iniciativa del Centro de Formación de por acá. Los profesores no se han formado. Este es el último libro que han leído los profesores, La Nueva Pedagogía, edición 1926. No conocen a los autores de momento, no han leído a Humberto Maturana, no han leído a Hugo Altman. Se quedaron algunos con aquel libro de Ford, de Aprender a Hacer, o Los 4 pilares de la educación de Delors. Pero el mundo ha avanzado, el pensamiento complejo, y la formación no se ha hecho de esta manera. Aparte, los salarios magisteriales no aumentan en términos reales. Hay gente que dice que en América Central estamos con el poder adquisitivo de un salario maestro de hace 20 años. O sea, la vida aumenta y los salarios no aumentan en la misma proporción. O sea, aumenta la canasta básica, pero los salarios más. Y encima, el profesor ya no es un agente de cambio. Miren esto, el diputado recibió por error el cheque de un profesor. No lo resistió. ¿No? O sea, mal pagados y mal valorados por la sociedad. Esta caricatura que salió, no me acuerdo, creo que fue aquí en Guate, no me acuerdo, dice, protestas, disturbios, un docente a prisión. ¿Qué dices a eso, maestro? Dice, para empezar, mejor solo dime señor. ¿Verdad? Maestro es un tema que está golpeado por la sociedad. Y los maestros son fundamentales para el cambio. Lo que ellos encarnan el currículum, lo que creen, lo que saben, sus valores, sus competencias, sus actitudes, definen más
lo que se enseña y cómo se enseña, y cómo, lo que se aprende y cómo se aprende, que el propio currículo, que el propio CNB. Entonces los maestros son fundamentales. Cuarta tendencia, la educación se está privatizando aceleradamente. Poner un colegio es un gran negocio. Tan negocio que algunos colegios privados durante la pandemia seguían cobrando el bus y el uniforme, cuando los niños llevaban un año sin ir a la escuela. Se está privatizando exageradamente. Creo que en Guatemala el nivel de educación media super diversificado, el 60 o 70% es privado, no público. Entonces hay una privatización del tema de la educación. Entonces hay que retornar a la educación como un derecho. La educación es un derecho, no es un servicio. Es un asunto de sociedad, lo que algunos llaman refundar lo público en la educación. Y hacer campaña como la que está haciendo COSAJO, ¿verdad? Por favor, en favor de una educación pública, gratuita y calidad. No sé si conocen a Residente 13, que empezó un movimiento por una educación pública gratuita, que sea de verdad gratis, que ningún de ese 47% de niños que están fuera puedan estar en la escuela. Quinta tendencia, las tecnologías de la información se han incorporado ingenua, inadecuada y acríticamente. Desde hace 10, 15 años ya veníamos con esto de los PowerPoint, las nuevas técnicas, pero se incorporaron sin darles un verdadero sentido. La prueba fue cuando vino la pandemia, los profesores no sabían qué hacer. Se vieron obligados a dar un salto al vacío que no sabían qué hacer. Y la tecnología llegó para quedarse. Miren, esta foto es de Nicaragua. Me encantó ver en Nicaragua, todavía en Managua, que es la capital, se ven estos carretones para recoger basura. Y tomé esa foto de un niño recogiendo basura con su tablet. O sea, ya la tecnología llegó para quedarse. El mundo de hoy llegó para quedarse. Sus hijos son tecnológicos de nacimiento. Ustedes son digitales emigrantes. Llegaron tarde a la computación. Algunos usaron la computadora a los 30 años. Su hijo a los 2 años ya tiene un celular y una tablet. Entonces, el mundo está totalmente tecnologizado. Veamos este video. Nacido para Internet. O sea, los niños nacieron así. Es una nueva forma de ser que la educación no está viendo. Seguimos clases como las de aquí, donde ustedes ven la nuca del de adelante y todos me ven a mí, pero entre ustedes no se ven. Por eso la iniciativa del centro, qué interesante. El reto entonces es pasar de la digitalización del fracaso al uso inteligente de los medios de comunicación. Lo que estamos haciendo en las universidades y colegios es digitalizando el fracaso. Y por eso ahora la última tendencia que vino con la pandemia es el ingreso fuerte de la educación híbrida, del uso de tecnologías más avanzadas que nos van a hacer mejorar, nos deben hacer mejorar el uso de la tecnología. Séptima, se está aumentando la cobertura, como vimos antes, en toda América Latina, pero no la calidad. Por eso es que no hay desarrollo. La educación que tiene que darse es una educación de calidad. No hay calidad porque seguimos en el viejo paradigma educativo. Y lo que hay que hacer es cambiar el paradigma educativo. Este es el viejo paradigma educativo. Miren, un profesor arriba, como estoy aquí ahorita, exactamente. Arriba, en una tarima donde todos me miran y los niños viéndose la nuca. Eso lo que hace es que el centro de la educación sea el profesor y no el estudiante. Y por eso el que aprende en la escuela es el profesor. Les voy a hacer otro ejercicio. Yo di estadística, la última clase que di fue en 1985. Algunos ni habían nacido. Mi última clase de estadística. Todos ustedes hicieron estadística en la universidad para la tesis. ¿Cuál es la fórmula de la media aritmética? Nadie sabe.
Es la suma de la frecuencia por la marca de clase partido n. ¿Por qué lo sé yo? Porque 10 años di estadística y el que aprendí fui yo. Si aquí estuvieran mis alumnos, no sabrían tampoco. El que aprende en la clase magistral es el profesor. Por eso nos sirve la educación. Esta es una característica del viejo paradigma. La escuela hizo del aprendizaje una obligación, un aburrimiento. Cuando a uno le gusta algo, lo hace con gusto. Pero como la escuela es aburrida, ya no le sirve en este viejo paradigma. Es una escuela que es repetitiva. El maestro repite lo que dice el libro, va al otro y va repitiendo el concepto. No hay creación de conocimiento, hay repetición de conocimiento, hay memorización de conocimiento. Por eso decía Einstein, es un milagro que la curiosidad sobreviva a la educación reglada, porque la educación mata la iniciativa, la curiosidad y la creatividad. Les pongo un ejemplo rapidísimo. Un profesor que se llama Ken Robinson, murió hace 2 años, fue a una clase de niños de preprimaria y les dijo, ¿qué se puede hacer con un clip? Todos conocen el clip, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer con un clip? Dijeron, pues poner hojas, hacer un arete, limpiarte las uñas. Los niños dijeron, en preprimaria, dijeron 30 cosas que se podían hacer con un clip. 3 años después, él va con el mismo grupo, cuando están en 3er grado primaria, y les hace la misma pregunta, y pueden decir 12. Fíjense lo que había bajado su nivel de creatividad con la escuela, acostumbrados a tanto repetir y a memorizar. El único lugar donde aprender es un castigo es en la escuela. Luego, lo importante es el contenido del programa, que no tiene nada que ver con la vida, como las preguntas que yo les hice. Estudiamos el sistema nervioso del camarón. ¿Qué sirve eso? ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? Seguro ellos dos se acordarán. Pan, sabonete, librillo y cuajar. ¿No? Lo aprendíamos todo así sin saber realmente para qué sirve. Entonces, por eso la educación no produce desarrollo, porque es la educación bancaria que mete conocimiento en la cabeza, pero no en la vida. Es una educación que trata a todos como iguales y se les evalúa de la diferente manera, cuando cada niño tiene una inteligencia diferente. Ahora hablan de 9 inteligencias, Howard Gardner, y a todos evaluamos con la misma. ¿Quería decir algo? Sí, doctor, solamente agregar un poquito, el famoso grupo inglés, Ajá, Boy, sí. hubo una canción que se llama The Wall. Perfecto. La pared, referente a este Totalmente. Gracias. Es un video que se lo recomiendo, lo encuentra en YouTube. Pink Floyd, The Wall, la pared. Y es donde ve la automatización de la educación y la poca creatividad. Bueno, miren aquí con la evaluación. Esta prueba dice, para que la selección sea justa, todos harán la misma prueba. Subirán a un árbol. El mono muy fácil, el elefante cómo hace, el pez cómo hace. Cada niño tiene una inteligencia diferente y los obligamos a todos igual. Entonces la educación está arreglada y no funciona. Entonces, ¿qué has aprendido hoy en el colegio? A irme acostumbrando. No a pensar, no a transformar la realidad, sino a acostumbrarse a vivir en esta sociedad. Entonces lo que tenemos es una educación totalmente bancaria que no funciona porque hay demasiada enseñanza y porque continúa sin cambiar. Miren lo que contestó ese rector de universidad cuando le preguntaron cuál es el problema del sistema educativo en México. El problema de México es que el sistema educativo está centrado en el conocimiento. A los niños del sistema público y privado les dicen, tienes que aprender matemáticas, porque si no aprendes un burro. En Finlandia te dicen, no. Primero yo les enseño el trabajo en equipo, ética, responsabilidad, compromiso, lealtad, puntualidad, resiliencia. Si yo no soy el mejor en matemáticas, pero sé trabajar en equipo, me levanto, voy contigo, y tú eres muy buena en matemáticas, yo en biología, trabajemos juntos. Y el mundo funciona así. En estos días me peleé con una maestra porque le dije, me vale 3 cacahuates la fecha de nacimiento de Benito Juárez. ¡Sacrilegio! ¿Cómo se me ocurre decir eso? Le dije, a mí no me importa si nació el 21 de marzo en Oaxaca. Yo necesito que ellos sepan, los niños sepan cuáles fueron los 5 valores más importantes del gobierno de Benito Juárez y cómo lo aplicarían en el México del 2018. ¿Por qué el respeto al derecho ajeno es la paz en un México que hoy tiene 300,000 muertos en 2 sexenios? Eso es lo importante, el pensamiento crítico aplicado a la realidad. No importa si es el 21, para eso está el internet, búscalo aquí. Es así de intrascendente la fecha de nacimiento. Entonces, es el enfoque. Si me preguntas cuál es el problema de México, el enfoque. No sabemos para dónde vamos. Cuando el ser humano está fortalecido, el conocimiento es una consecuencia.
Entonces, en conclusión, esta educación que tenemos pone en peligro el destino de la humanidad. Es una frase de Francisco Gutiérrez, mi profesor de doctorado, que acaba de morir también, pero es una frase importantísima. Esta educación pone en peligro el destino de la humanidad, porque no estamos aprendiendo en la escuela a cuidar la tierra que estamos matando, porque no estamos poniendo la atención a los valores, a la fraternidad, porque los niños no saben leer la realidad de lo que está pasando en el país. Y esto es lo que la escuela y los procesos de formación deben hacer. Y encima, cuando está mala educación, los gobiernos llaman para que resuelva el problema a quienes lo causaron. En lugar de hablar con los maestros, con los padres de familia, llaman a los que lo causaron, llaman al Banco Mundial. Las últimas reformas en los últimos 20 años en América Latina las ha hecho el Banco Mundial. ¿Qué tiene que ver el banco con educación? Que las haga UNESCO, que es la institución para la educación. Entonces las cosas pueden ser de otra manera, ¿verdad? Porque lo que tenemos ahora son alumnos del siglo XXI, con profesores del siglo XX y con escuelas del siglo XIX. Y me dijo un profesor, y caminamos animosamente hacia el siglo XVIII. O sea, vamos para atrás. Esto es la realidad de nuestra escuela. Los niños nacieron en el siglo XXI. Todos los profesores somos del siglo XX, ya estamos jalando aire, robando aire. Y las escuelas son del siglo XIX, siguen siendo así como están ustedes aquí. Todas las escuelas públicas del Estado, no hay ninguna donde los niños se miren, donde aprendan cooperativamente, donde aprendan significativamente. El sistema hay que cambiarlo totalmente. Entonces, el reto nuestro es cambiar el mundo desde la educación. Porque dijimos, lo dijo él, lo dijo Juan Carlos, la educación es el instrumento principal para lograr desarrollo. Es el instrumento, entonces debemos cambiar la educación para este mundo desde la educación. El mayor genio científico del siglo XX dice esta frase: no podemos resolver problemas pensando en la misma manera que cuando los creamos. Al final voy a decir, yo no creo que no me va a dar tiempo de dar al final. ¿Quién es la que me iba a avisar cuánto tengo tiempo? Vamos bien. Entonces no digo la frase, vamos a llegar. Entonces necesitamos cambiar el paradigma. Estamos en el viejo paradigma, hay necesidad de pasar al nuevo paradigma. ¿Qué es un paradigma? Rápidamente alguien que me diga, ¿qué es un paradigma? Un modelo, una forma de pensamiento, pero que en un determinado tiempo de la historia se puso como el modelo para todo el mundo. Por ejemplo, el modelo del mundo occidental, el paradigma del mundo occidental, dice que las mujeres no son tan buenas como los hombres. ¿Ya no? ¿Por qué? Porque son unas bandidas. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Les dijo Dios, no toquen el árbol. Y la mujer golosa se fue y agarró la manzana. Pero no le bastó con eso, sino que encima a los pobres hombres nos dio para que la comiéramos. Desde ese momento se hizo el paradigma de que la mujer no era buena. Salió de una costilla y por eso dice la Biblia, vendrá otra mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que es la Virgen María, para que sean buenas. Entonces ahí nació el paradigma occidental machista. ¿Sí, perdón? Pero no solo era Adán y Eva, y Edith. Edith, ¿quién es Edith? Supuestamente la segunda, otra esposa de... Esas son puras pajas, ¿verdad? No de él, sino de la Biblia. Miren, piensen lo siguiente. Es otro tema, pero aprovechando la pregunta. Adán y Eva tuvieron sus hijos, Caín y Abel. Y entonces, ¿cómo se procreó el mundo? ¿Cómo fue? ¿Hicieron los hijos con su mamá? ¿Incesto o qué? O sea, eso es una historia, es un mito, es una historia, no es un hecho científico, sino es una explicación del mundo como los mayas tienen la creación a partir del maíz, ¿verdad? Pero yo digo, en Occidente, este fue el término. Entonces las mujeres, la primera mujer que va a la universidad en España se viste de hombre, porque tenían prohibido entrar a la universidad. Tenían prohibido votar en muchos países, hasta 1950 en algunos países. Entonces el paradigma hay que cambiarlo. Pablo Freire dice que es urgente cambiar el paradigma, pero un paradigma no nace mientras el anterior no termina de morir. Por ejemplo, ustedes, los viejitos que estamos aquí, nos gusta leer el libro y el periódico en papel. Los jóvenes ya lo leen en digital. Vamos a ver un video cortito de una persona, de un señor que se burla de su mujer porque está en el viejo paradigma y no usa la tecnología. Porque es difícil cambiar el paradigma, como fue difícil pasar de la imprenta a la tecnología. Veamos el video. Emma. Emma.
Emma. Emma. Y dice, el papel tiene un gran porvenir todavía. O sea, el paradigma ese no va a cambiar. Los paradigmas son dificilísimos de cambiar. La escuela, la iglesia es muy difícil de cambiar. No sé si ustedes, sus hijos van a ver algún día ya mujeres que sean sacerdotes, ¿verdad? Obispos, mujeres. Ese paradigma cuesta mucho de cambiar. La escuela es del siglo XIX, no se ha podido cambiar, muy poquitas experiencias. Entonces la gran estrategia del nuevo paradigma educativo es pasar de la enseñanza al aprendizaje. Miren lo importante que este centro de formación de COSAJO se llama para el aprendizaje cooperativo, no la enseñanza. La enseñanza está centrada en el profesor, el aprendizaje está centrado en los estudiantes, que en el nuevo paradigma le llamamos los aprendientes, los que siempre están aprendiendo. Ellos son el centro de esto. Entonces la gran estrategia es pasar de la enseñanza al aprendizaje, que es lo que buscamos en esto. 6, 7 cosas rapiditas. ¿Tenemos tiempo? Las 6 cosas rapiditas. Ok, la primera. El nuevo paradigma parte de la descolonización del pensamiento. En un país como Guatemala, donde más del 50% son mayas, garífunas o xincas, o sea, donde hay 3 pueblos indígenas que estaban antes de la llegada de los españoles, hay que aprender la vida plena, lo que aquí llamaban felicidad o riqueza, Juan Carlos, ¿verdad? Que era como esa estrategia. Esta vida plena, el Uxcatlemal o el Uxcatlemalil, o el suma causai de los andinos, ¿verdad? Y esto se materializa en la educación bilingüe intercultural, que no es para los pueblos indígenas, sino para todo el país. Entonces, el primer elemento fundamental de este nuevo paradigma es recuperar nuestra cultura a partir de la educación. En la escuela perdimos la cultura, es en la escuela ahora donde tenemos que recuperarla. Segunda línea del nuevo paradigma, hay que centrar todo el proceso educativo en la vida. Hay que centrar todo el proceso educativo en la vida. La biopedagogía, miren el término de Humberto Maturana, biopedagogía, es aprender para vivir, aprender a vivir. Es que hay que defender y promover la vida. Y eso significa centrar la vida y los aprendientes. Díganme ustedes ahora en Guatemala, ¿qué es lo que más ataca nuestra vida en los últimos 2 años? El COVID. ¿Cuánta gente murió? Ahora nos viene el mono bendito ese. ¿Cuánta gente va a morir más por esto? O sea, la escuela debe aprender a promover y a defender la vida. Pero no podemos cambiar algo si no sabemos de dónde viene. Fíjense, sobre el tema del COVID salieron como 20 teorías. Óiganlas rápidamente, algunas, y ustedes me dicen cuál es la correcta, que explica el origen del coronavirus. Primera, vino en las redes 5G, que nos van a poner un chip para cambiar el ADN. Otros dicen, no, eso vino de un murciélago en una ciudad de Wuhan, en China. Otros dicen, no, esto es el capitalismo que dio una estrategia para matar a los viejitos que tenemos más de 60 años. Ya estamos fuera de circulación, ya estamos perdidos. Otros dicen, no, esto es una estrategia de los chinos para dominar el mundo, porque quieren ser la potencia número 1. Otros dicen, no, esto es un castigo de Dios, es que nos estamos portando mal. Ahora hay presidentes bien, hay aborto en muchos países, etcétera, ¿verdad? Después dice, no, dicen otros, la tierra se está vengando porque la estamos tratando mal. Es un experimento del capitalismo para ver cuánto nos pueden controlar a través del miedo. Es una gripe pequeña, pero que no quieren crear psicosis. Y muchas teorías, ustedes han oído tal vez más. De todas esas, ¿cuál es la correcta? Todas tienen algo de verdad. Hay otra. Ese es un invento de Bill Gates o de las farmacéuticas para crear el virus y después vendernos la vacuna. ¿Quiénes de ustedes están vacunados? Levanten la mano. Prácticamente todos, casi algunos que otros no, todos. Levanten la mano los que pagaron por la vacuna. Por favor, levanten todos la mano. ¿Usted cree que es gratis? Todos pagamos por esa vacuna. ¿Se dan cuenta que no tiene sentido crítico? El gobierno la pone. ¿Y de dónde sacó el dinero el gobierno? De nuestros impuestos. Entonces, bueno, de todas estas teorías, ¿cuál explica el origen del coronavirus? Si no sabemos el origen, ¿cómo vamos a defender la vida? Eso es lo que debemos aprender en la escuela. ¿Alguien me quiere decir cuál es la...? Yo podría decir que es un sistema inmunológico que viene de fortalecer.
La salud, Ok, la falta del sistema inmunológico. sí, eso tiene que ver con los servicios de salud. De acuerdo, pero eso, digamos, eso es cómo enfrentamos el virus. La pregunta es, ¿qué teoría explica el origen del coronavirus? ¿Por qué salió el coronavirus? Yo pienso que son dos. Una es la sobrepoblación La sobrepoblación. de las personas que están de la tercera edad, y la otra es el poder que quiere los países, las potencias mundiales. De acuerdo. Sí, sí. Todas tienen algo de razón, todas las respuestas, pero no explica el origen científico. Como no tenemos tiempo, el origen científico es que hemos destruido la naturaleza y hemos alterado el orden natural de las cosas. Lo que Leonardo Boff, que algunos de ustedes fueron a su conferencia, llama el antropoceno. Es la intervención desmedida del ser humano en la naturaleza que provoca que la naturaleza saque esos virus porque no puede defenderse. Pero en fin, ese es el tema de otra conferencia. Tercero, sobre ese anterior, quiere decir que lo que se debe aprender en la escuela es aprender a vivir, aprender a cuidar y a promover la vida. Ayuda a saber que el lago de África se llama Alberto o Alberta. Ayuda a saber cuáles son los ríos de la China. No. Vamos a aprender lo que defiende y cuida la vida y promueve la vida. En tercer lugar, hay que promover procesos educativos con calidad. El problema es que nuestra escuela no tiene calidad. No hay derecho al agua sucia, hay derecho al agua buena. No hay derecho a la educación mala, hay derecho a la educación con calidad, que exige cambiar contenidos, que exige cambiar metodologías. Miren lo que dice Rodolfo Ginás: la escuela enseña la ubicación de los ríos, pero jamás explica la importancia del agua. Un poco lo que decía el rector. Somos un baúl repleto de contenidos, pero vacío de contextos. De ahí nuestra dificultad para aplicar el conocimiento a la realidad, a la vida, para transformarla y vivirla. 4. Promover procesos educativos con calidez para la vida buena, lo que Juan Carlos llamaba aquí la riqueza, esta riqueza personal. Con ocasión del COVID, el Dalai Lama, que es el equivalente al Papa en el mundo budista, le dijo al gobierno de la India: la escuela está para esto, para fomentar la autoestima, las relaciones humanas basadas en la fraternidad y sororidad, la compasión, la educación socioemocional en valores, la educación espiritual, la apertura a la alteridad para la felicidad. Para eso es la escuela, no para aprender contenidos que entraron por aquí y salieron aquí, como se los demostré hace un rato. Aprender ciudadanía. Miren cómo hacen en Japón para que los niños aprendan ciudadanía. Lo mismo pasa en Guatemala cuando una mujer se sube al bus. ¿Verdad? Entonces, la escuela es para aprender a vivir. Debemos devolver a la educación su carácter político y transformador. Pablo Freire decía: todo acto educativo es un acto político. Enseñar a leer es un acto político. Entonces la gente, los niños, desde niños, los jóvenes, los universitarios, tienen que saber mirar, leer, interpretar y transformar la realidad. Por eso es tan importante este aspecto del sentido crítico. Como esta maestra que le pregunta: a ver, niño, en la frase, el ladrón que robó a su propio país, ¿dónde está el sujeto? Está libre y es candidato a presidente. Este es un niño con sentido crítico. Entonces la educación tiene que ayudar ahí y ser objetivos. Tampoco se trata de que todo lo malo que pasa es culpa del Ejecutivo, ¿no? Hay cosas que no son así, hay que aprender a distinguir cómo es la realidad y cómo se está haciendo. Boaventura Sousa de Santo, que se lo recomiendo leer en el tema de la epistemología del sur, dice: hemos formado conformistas y incompetentes, y precisamos de rebeldes competentes. O sea, la rebeldía es importante, pero con competencia, con causa, con argumentos fundamentales, y eso significa promover la indignación y la solidaridad. Número 6. Hay que devolverle a la educación su carácter creador. El niño de preprimaria, que sabía todas las cositas del clip, tenía una creatividad enorme. Miren, esta es una genialidad de Nicaragua. Dice: su carro está siendo vigilado por satélite. Dice: yo soy satélite. Tiene esa creatividad de ese niño para vender su producto con el mejor marketing que podía hacer. Y la creatividad de América Latina es incesante. Miren esto. ¿Sí? Me quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Vean la creatividad de América Latina. O sea, sacar de cualquier situación adversa
cosas que se pueden hacer creativamente. Yo a este niño le pondría 100 en el examen. Dice, completa el enunciado. Simón Bolívar murió enfermo. Digo, solo por la creatividad, dice uno, este ya merece salir adelante. O este dice, establezca una relación entre Sócrates y la filosofía, ¿no? Se aman, hay amor entre ellos. 7, trabajar con la educación virtual. Ahora no podemos no hacerlo, pero sabiendo la brecha digital que hay. Miren, hace 2 años el PNUD, el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, dice, en el mundo el 85% de la población, 6.500 millones, carecen de una conexión fiable a Internet de banda ancha. El censo de Guatemala dice el 70% de jóvenes no tiene computadora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una educación virtual si no hay las condiciones? Alguien dijo, no estoy seguro de ese dato, nunca lo comprobé, pero que si el gobierno hubiera utilizado el 1% del dinero que recibió para la pandemia, hubiera puesto internet gratuito y de alta calidad en todas las escuelas del país. Yo no he visto el dato, pero es muy probable. Entonces hay que trabajar, pero resolviendo las causas. Que una clase sea online no significa que sea mejor, puede ser aburridísima. Yo antes era un profesor de universidad aburrido, ahora estoy en PowerPoint o en un Zoom igualmente aburrido. A eso le llamo yo digitalizar el fracaso. En términos bíblicos sería echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, aquí hay dos retos. Cumplir con el acceso a la computación y, en segundo lugar, dar un salto hacia el siglo XXI. Es decir, buscar realmente que estas nuevas tecnologías lleguen a todo el mundo y lleguen bien. Hay que hacer un análisis crítico de la tecnología, porque las mentiras más importantes se comunican por estos aparatos. Dicen los estudiosos que una mentira en Internet camina 10 veces más rápido que una verdad. Y aunque la gente diga que es mentira, la gente lo sigue compartiendo. Entonces hay que hacer un análisis crítico de lo que se llama la desinformación, lo que se llama el deepfake, los fake news, etcétera, ¿verdad? Y ver cómo esto, un problema tan grave en Guatemala como el racismo, se ha pasado del pueblo normal a los memes, ¿verdad? La gente dice, en los memes se burla de la gente, entonces el racismo ya se viralizó y recrudeció. Entonces, para terminar, debemos comprometernos para asegurar el derecho a una educación con estas características: de calidad, pública, laica, gratuita, para todos y a lo largo de la vida. Este es el nuevo paradigma educativo. Calidad, educación pública, laica, gratuita, para todos y a lo largo de la vida. Y todo significa todo, incluyendo las personas con discapacidad. Entonces los profesores tenemos que abrir este nuevo paradigma, borrarnos nosotros del esquema y abrir las ventanas de la escuela para que el mundo entre para ser transformado. Einstein decía, es locura hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Si queremos hacer algo diferente, hay que hacer algo diferente. Queremos incidir, impactar en la región del nororiente. COSAJO hace este centro de formación, porque haciendo cosas diferentes tenemos resultados diferentes. Entonces termino diciendo, estamos llamados a inventar otra escuela y otra sociedad. Dijo Francisco Tonucci, que también murió creo que el año pasado. Todos los que les digo ya murieron. La próxima vez que venga decía, aquel que vino ya murió también, ¿verdad? Entonces estamos llamados a inventar otra escuela y otra sociedad, porque las cosas no pueden continuar como están, dice Ignacio Ramonet, el presidente de Le Monde Diplomatique de Francia. Una gran parte de la humanidad no puede seguir viviendo en un mundo tan injusto, tan desigual y tan ecocida. Entonces yo les invito a ustedes, líderes de esta zona del Oriente, a optar por la esperanza. Es una virtud fuerte, la esperanza, que no es esperar, es tener esperanza, pero sin ingenuidad, que sabe la dificultad de los cambios, pero que se suma a los que la quieren cambiar. Como Mafalda dice, ¿por dónde hay que empezar a empujar este país para llevarlo adelante? Entonces, yo les invito a que estamos para cambiar el mundo, porque otro mundo y otra educación no solo son posibles, sino urgentes. Muchas gracias.